Bienvenidos a esta conferencia sobre salud metabólica y masa muscular. Soy la doctora María del Rocío Aparicio desde Paraguay. Saludo para toda Latinoamérica y el mundo. Bueno, una primera pregunta que le hago a la audiencia. Si tener una buena masa muscular es solo una cuestión estética, ¿será que tenemos que ir al gimnasio solo por cuestiones estéticas o para salir en Instagram o en TikTok? Esa es una primera pregunta que dejo para la audiencia. La segunda pregunta ¿es la falta de masa muscular una enfermedad? Pues sí, es una enfermedad y se llama sarcopenia. La sarcopenia está dentro del CIE-10, ya esta versión 2021, bajo el código M62.84. O sea, cuando veamos pacientes con sarcopenia, ya lo vamos a clasificar como una enfermedad. Por lo tanto, la buena masa muscular no es solo una cuestión estética, sino que va mucho más allá y es una cuestión de salud, verdaderamente. Antes de hablar de este tema, vamos a repasar un poquito cuáles son las funciones del tejido muscular. En primer lugar, tenemos que decir que el tejido muscular, por supuesto, es para producir movimiento. Todo lo que nosotros hacemos requiere tejido muscular. No solamente para movernos, sino también para equilibrarnos. Tanto el equilibrio estático como el dinámico dependen del tejido muscular. Ahora, ¿cuáles son otras funciones del tejido muscular? Tenemos que decir que el tejido muscular es un tejido endocrino, activo, productor de múltiples hormonas con acción endocrina y paracrina a través de las miocinas. Estas miocinas actúan sobre todos los otros tejidos y sistemas. Entonces, como podemos ver las miocinas, que uno puede ver la referencia aquí abajo, ya en esta publicación del 2007, la doctora Pedersen, que es una referente mundial en lo que es miocinas, ella define a las miocinas como las citocinas y otros péptidos que son producidos, expresados y liberados por las fibras musculares y que ejercen efectos parácrinos o endocrinos. Entonces, esa es la definición de miocinas. Ahora, ¿cuáles son las miocinas identificadas en seres humanos? Existe un journal que se llama FASEP Journal donde uno puede acudir para la lista completa de miocinas identificadas en los seres humanos. Esta lista va aumentando cada año. Bueno, vamos a hablar en particular de una miocina llamada interleucina 6, que se vio en un estudio controlado, randomizado, que a una persona inactiva se le hacía hacer ejercicio. Esta persona, si hacía ejercicio, producía interleucina 6 y esto a su vez reducía la masa visceral grasa. Sin embargo, si a esta persona se le ponía un bloqueante del receptor de interleucina 6, el ejercicio no tenía efecto y la persona no reducía su masa grasa visceral. Por lo tanto, acá está plenamente comprobado en este estudio randomizado controlado publicado ya en el 2018 que realmente el ejercicio actúa a través de las miocinas para producir sus diferentes efectos. Entonces, el músculo esquelético realmente es un órgano secretorio de miocinas. Actúa sobre la masa grasa, ¿sí?, sobre el tejido hepático, sobre el hueso, sobre el páncreas y en los vasos sanguíneos, promoviendo la función endotelial y la revascularización. Actúa también sobre sí mismo, por supuesto. O sea, tiene, como pueden ver, este gráfico es un poquito complejo, pero demuestra simplemente todo el extenso abanico de acciones que tienen las miocinas. Bueno,
Vamos a hablar de un punto que se llama enfermosoma. El enfermosoma de la inactividad física. Este fue un término acuñado para describir el conjunto de enfermedades vinculadas a la inactividad física en el 2009, que se puede ver en esta publicación. ¿Y qué dice que es el disciasoma de la inactividad física? Que está vinculado a varias patologías, como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer de mama, el cáncer de colon, la demencia y la depresión. Entonces, ¿y cuál es la fisiopatología del enfermosoma? La inactividad física produce adiposidad abdominal. Esto hace que haya infiltración de macrófagos en la grasa visceral, llevando a una inflamación crónica sistémica que lleva a insulinoresistencia, aterosclerosis, neurodegeneración, crecimiento tumoral. Y ahí encontramos entonces el disciasoma de la inactividad física que lleva a las patologías citadas. Entonces, ¿cuáles son los efectos acá del déficit de la masa de músculo esquelético sobre la salud metabólica? Esto fue publicado en el 2019 en Endocrinología y Metabolismo. ¿Y de qué habla esta publicación? Que la sarcopenia, como ya habíamos definido, es una enfermedad progresiva asociada con trastornos metabólicos, tales como el síndrome metabólico en sí, la diabetes tipo 2, la enfermedad del hígado graso no alcohólico y la enfermedad cardiovascular. O sea que son las principales patologías que vemos diariamente en la consulta médica. ¿Cuáles son las causas de sarcopenia? En primer lugar, la insulinoresistencia. La insulinoresistencia causa sarcopenia. También la disminución de la secreción de miocinas. En tercer lugar, la inflamación crónica, el déficit de vitamina D y la inactividad física per se. Entonces, con respecto a la insulina resistencia, tenemos que decir que y recordar que el músculo esquelético es el órgano principal de la captación de glucosa mediada por insulina a través del transportador GLUT4. ¿Qué hace la insulina resistencia? Inhibe la beta oxidación. Por lo tanto, aumenta la liberación de ácidos grasos. Entonces, estimula que los triglicéridos se acumulen en el músculo esquelético y en el hígado. Esta acumulación de triglicéridos en el músculo esquelético es sumamente deletérea. Por otro lado, la hiperinsulinemia, consecuencia de la insulinoresistencia, promueve la proteólisis y reduce la síntesis de proteínas, disminuyendo la masa muscular. La insulina resistencia, es importante recordar que también la falta de ejercicio resultó en severa insulinoresistencia y alteración de la tolerancia a la glucosa. Aumenta la lipólisis y la liberación de ácidos grasos, que conduce a la inhibición del eje de hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina 1, reduciendo la regeneración muscular. En segundo lugar, otra causa de sarcopenia es la disminución de la secreción de miocinas. La falta de actividad física per se reduce la producción de miocinas, por lo tanto, ejerce un efecto antimetabólico en varios tejidos, como ya hemos visto. La inflamación crónica. La inflamación crónica está asociada a sarcopenia. ¿Y qué encontramos en los pacientes con sarcopenia? Niveles elevados de proteínas C reactivas y citocinas proinflamatorias, y disminuidos los de las citocinas antiinflamatorias. Estas citocinas alteradas promueven la acumulación de lípidos intramusculares que se llama mioesteatosis. Afecta a las mitocondrias, inhibiendo la beta oxidación, aumentando las especies reactivas de oxígeno y la secreción de citocinas proinflamatorias. El déficit de vitamina D. Nosotros sabemos que hay receptores nucleares de vitamina D en el músculo esquelético, y la combinación de la disminución de la expresión de esos receptores con el envejecimiento y el déficit de vitamina D puede conducir a sarcopenia.
Por otro lado, la deficiencia de vitamina D exacerba el hígado hepático no alcohólico, causa resistencia a la insulina hepática y la regulación positiva de genes relacionados con la inflamación hepática y el estrés oxidativo. Con respecto a la inactividad física, podemos decir que ejerce un efecto catabólico en el tejido muscular porque los aminoácidos pierden su capacidad para estimular la síntesis de proteína. La atrofia muscular producida por desuso muscular implica una disminución del consumo de energía que provoca aumento de la deposición de grasas, inflamación sistémica y resistencia a la insulina. Ahora, ¿dónde empieza todo esto? Ya empezamos con problemas en el músculo esquelético fetal, o sea, cuando nosotros estamos formándonos dentro del útero materno. Este es un artículo publicado en el 2014, muy interesante, que discute todos los aspectos del crecimiento del músculo esquelético en el niño y el futuro metabólico de la persona. ¿Y qué dice este artículo? Que el entorno intrauterino es determinante, ya que el número de fibras musculares se establece ya al nacimiento. Un entorno intrauterino comprometido por la restricción de nutrientes materna o la insuficiencia placentaria tiene efectos permanentes sobre la cantidad de músculo. Entonces, la menor cantidad de fibras musculares persiste incluso después de que se produce un crecimiento postnatal compensatorio. O sea, ya dentro del entorno intrauterino nosotros estamos, si hay restricción de nutrientes, ya estamos, digamos, marcando el futuro metabólico de ese bebé. Entonces, la restricción de nutrientes, aminoácidos y glucosa y oxígeno, o bien el aumento del estrés, disminuye la síntesis proteica fetal, disminuyendo el número de fibras fetales y predisponiendo a enfermedades metabólicas del adulto. Aquí podemos ver entonces que la disminución de los nutrientes disminuye el acceso de ellos, disminuye la producción de factores de crecimiento fetal, disminuye la proliferación de mioblastos, el número de miofibrillas y la hipertrofia de las mismas, llevando a una pérdida del músculo fetal y que lleva en el adulto a un aumento de las posibilidades de enfermedades metabólicas. Ahora, ¿qué tenemos con respecto al ritmo circadiano y la masa muscular? Aquí tenemos un grupo de genes que codifican la producción de proteínas diurnas y nocturnas bien definidas. Acá podemos ver en los humanos y también en los ratones, ¿verdad? Que nosotros tenemos genes que son para el día y genes que son para la noche. O sea que está claramente definido si uno sigue el ritmo circadiano normal. Ahora, entonces es importante recordar que para estar preparado para las demandas metabólicas, el cuerpo conserva la información del tiempo en el músculo esquelético y en todas las células, a través de un mecanismo de reloj circadiano energético. ¿Sí? Recordemos que el músculo esquelético corresponde al 40% de la masa corporal y puede considerarse el conjunto más grande de relojes periféricos, con una contribución muy importante al metabolismo energético. Bueno, el gasto energético en reposo presenta niveles más bajos en la noche. Biológicamente eso es normal a la noche bien tardía. Y niveles más altos observados en la tarde y noche. Eso es fisiológico la variación del gasto energético. También el cociente respiratorio varía. ¿Qué es el cociente respiratorio? Es el cociente entre la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno. ¿Y qué indica este cociente respiratorio? Si uno está oxidando carbohidratos o lípidos. Y se puede ver que fisiológicamente hay una preferencia de oxidación de carbohidratos por la mañana y oxidación de lípidos en la noche. Todo esto es en forma fisiológica. Bueno, también el rendimiento del ejercicio muestra variaciones fisiológicas. Aumento de la fuerza, la potencia y la resistencia por la tarde y la noche en comparación con las primeras horas de la mañana. La tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina son más altas por la mañana en comparación con más tarde en el día. O sea que todo esto se regula. ¿Y qué pasa cuando nosotros alteramos nuestro ritmo circadiano? Todo esto se altera.
llevando a la posibilidad de insulinoresistencia, intolerancia a la glucosa y obesidad. Bueno, este es un artículo muy interesante, un artículo de revisión publicado ya en el 2003, pero donde lo más importante es esta imagen. ¿Qué pasa con la masa muscular de una persona joven y activa, verdad? Donde se puede ver la cantidad de masa muscular que tiene versus una persona ya un poquito mayor y sedentaria. La parte negra corresponde a la masa grasa, ¿verdad? Se ve cómo aumenta la masa grasa a las personas de edad, incluso también entre las miofibrillas. Es totalmente diferente de una persona joven. Y también la masa ósea, como dijimos que el músculo regula también la masa ósea. Y por último, quiero mostrarles este grupo que se llama Grupo Asiático para el Estudio de la Sarcopenia, que tiene un consenso hecho en el 2019 sobre una actualización en el diagnóstico de la sarcopenia y su tratamiento. ¿Y cómo definen ellos la sarcopenia? Definen la sarcopenia como la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, más fuerza muscular baja y o bajo rendimiento físico. Esa es la definición que hace este grupo con respecto a la sarcopenia. ¿A qué le llama fuerza muscular baja? Se define como una fuerza de prensión de menos de 28 kilogramos para hombres y menos de 18 kilogramos para mujeres. ¿A qué le llama criterio de bajo rendimiento físico? Son en el test de los 6 minutos de la marcha cuando la persona tiene menos de 1 metro por segundo. Después está la medición de la masa muscular, que se puede hacer por 2 métodos. Por absorción de rayos X de energía dual en los hombres cuando tienen menos de 7 kilogramos por metro cuadrado o en las mujeres menos de 5,4 kilogramos por metro cuadrado. O se puede hacer por bioimpedancia y se encuentran valores de menos de 7 kilogramos por metro cuadrado en hombres y menos de 5,7 kilogramos por metro cuadrado en mujeres. Ahora, todo esto quizás requiera ya, digamos, tener un hospital al que uno pueda acudir, pero en entorno comunitario algo muy sencillo que se puede hacer simplemente con un centímetro es medirle la circunferencia de la pantorrilla a nuestros pacientes. Cuando encontramos con una circunferencia de pantorrilla menos de 34 en hombres y menos de 33 en mujeres, podemos hablar de del paciente, de una posibilidad de sarcopenia, ¿sí? Y le podemos también hacer a lo mejor un test o mirar cómo marcha el paciente y todo eso nos va a guiar a que este paciente tiene una posible sarcopenia. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? En primer lugar, que el número de fibras musculares, o sea, la salud metabólica de la persona, se determina ya durante la gestación, por lo que nosotros debemos asegurar flujo de nutrientes y oxígeno suficientes al feto. Y en segundo lugar, que en la adultez es crítico mantener el número de fibras musculares, evitando al máximo la sarcopenia, que como dijimos es una enfermedad sumamente prevalente vinculada a disfunción metabólica múltiple. Bueno, yo me despido de ustedes, muchas gracias y cualquier cosa a las órdenes.